bueno, ver, digamos, la solución de unos ejercicios. ¿Listo? Pues en estos ejercicios nos demoramos prácticamente el día de hoy y el día de mañana. ¿Listo? Mañana hacemos pues una introducción a la unidad número 5. O sea, ya, digamos, prácticamente a partir de, bueno, de la otra semana vamos a empezar con la unidad 5, que es el tema de permeabilidad. ¿Listo? Entonces, si hay alguna pregunta, pues respecto a, bueno, algún tema, me cuentan en este momento. Bueno, ya les voy a mostrar la información. Recording in progress. Bueno, la semana pasada se recreó esta parte, que era el sistema de clasificación SUBS. Digamos que en esencia, pues uno tiene que acordarse más que todo de las diferencias de los dos, ¿listo? Porque digamos que el contenido, o sea, pues como quien dice ahí, la teoría, pues uno siempre la va a tener a mano, ¿no? Digamos que esto, realmente la idea no es que uno se lo memorice, ¿cierto? Porque pues realmente en cualquier libro esto está, ¿listo? Obviamente no tiene sentido no memorizarse todo esto, no tiene sentido, digamos, ser, al menos con el sistema esto no tiene sentido memorizarse todos los porcentajes y todos, digamos, los valores numéricos. Digamos, con el SUX, pues es mucho más fácil, ¿no? Obviamente, porque SUX prácticamente me parte lo que son suelos granulares, que son gravas y arenas, cuando el porcentaje, digamos, retenido en la malla 200 es más del 50%, y uno va a tener pues los suelos finos, que son los limos y las arcillas, cuando el porcentaje pasante de la malla 200 pues es más del 50%. Y obviamente uno va a tener por acá, digamos también en el sistema unificado, lo que es la malla 4. O sea, si ustedes se acuerdan con lo que se decía la semana pasada, digamos que la semana pasada se mencionaba que en el sistema esto se hablaba de la malla 10, o sea, que era, digamos, la que me partía a mí el tema de la grava con la arena, ¿listo? En este caso, pues la que me parte la grava con la arena, ustedes saben, pues en el sistema esto es la malla 4, en el sistema SUBS, perdón, es la malla 4, o sea, 4.75 milímetros, ¿listo? Entonces, en el sistema SUBS, pues se había dicho que esto tenía, pues digamos, un prefijo y un sufijo, ¿cierto? O sea, el prefijo puede ser, pues digamos, G de grava, puede ser S de arena, puede ser M de limo, puede ser C de arcilla. Bueno, digamos, inclusive también por ahí están los orgánicos, ¿listo? Ya lo que es el sufijo es la característica, ¿cierto? La característica dependiendo del porcentaje pasante de la malla 200. O sea, digamos, si el porcentaje pasante de la malla 200 es menos del 5%, entonces uno va a tener esta característica. En este caso es, digamos, W y P, ¿cierto? Que es bien gradado y mal gradado, o sea, ahí entran lo que son los coeficientes, coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura, ¿listo? O sea, ahí tiene mucho que ver lo que es el tema de los diámetros nominales, ¿listo? Entonces, uno tendrá que obtener el diámetro nominal correspondiente al 10% del pasante, correspondiente al 30% del pasante.
correspondiente al 60% del pasante. ¿Listo? Entonces, se supone, digamos, de que los suelos bien gradados o mal gradados son suelos limpios. Se supone, porque, digamos, quien me mide o quien me establece la característica principal es el tema de la granulometría. O sea, la característica cuando uno va a definir o cuando uno va a clasificar un suelo. Pero si uno fuera ya, por ejemplo, si uno tuviese, digamos, es decir, si uno tuviese ya, por ejemplo, que más del 50% del material pasa por la malla 200, entonces uno va a tener, digamos, dos condiciones que son una condición de plasticidad baja, cuando el límite líquido es menor de 50, y una condición de plasticidad alta cuando el límite líquido es mayor de 50. O sea, esas condiciones están, digamos que, establecidas para lo que es el suelo arcilloso y para lo que es el suelo limoso. ¿Listo? O sea, están prácticamente, digamos, enfocadas esas condiciones. ¿Listo? O sea que yo estoy hablando, mire, cuando pasa el 50% de también 200, entonces yo hablo de alta plasticidad. Cuando, digamos, también pasa por más del 50%, estoy hablando de alta plasticidad, alta y baja. ¿Listo? Obviamente que ahí el suelo se nos clasifica como un limo o como una arcilla, o diga usted, pues como un suelo orgánico también, pues por ahí estará, por ahí también estará el suelo orgánico. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un porcentaje pasante de la malla 200 entre el 5 y el 12%, pues yo tengo que unir las características del suelo grueso con las características del suelo fino. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener, digamos, entre el 5 y el 12% un GW, digamos, GM. O sea, ¿qué es un GWGM? Un GWGM pues va a ser una grava bien gradada limosa. Grava bien gradada limosa. ¿Listo? Entonces, en ese caso ya digamos que a partir de cierto porcentaje, en esencia después del 5%, yo ya empiezo a considerar los límites de consistencia para poder clasificar el suelo. ¿Listo? O sea, son esas cosas que, bueno, uno ahí sí tiene que tenerlas en cuenta, o sí tiene que memorizarlas. Pues digamos que la memoria más que todo se activa es cuando uno, digamos, genera práctica ya con eso. ¿Listo? Cuando uno genera práctica y repetición ya de estos conceptos. ¿Listo? Ahí se nos activa la memoria, se nos activan esos porcentajes pues del 5%, del 5 al 12, mayor al 12, mayor al 50. Entonces ahí ya uno sabe, digamos, las características o establece las características, digamos, del material. ¿Listo? Entonces nosotros acá tenemos esta tabla, pues la tabla que yo les acabo de comentar pues verbalmente. Pues uno tiene suelo de grano grueso, más del 50% retenido en la malla 200, suelo grano fino, más del 50% es pasante de la malla 200, gravas, más del 50% es retenido en el tamiz 4, arenas, más del 50% es pasante, perdón, de la malla 4 y retenido obviamente pues, en el tamiz 200. Entonces, cuando yo tengo gravas limpias, pues es que el menos del 5% son finos, y entonces ahí yo tengo que clasificar a partir del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. O sea, cuando son gravas, digamos el coeficiente de uniformidad tiene que ser mayor o igual a 4 para un material bien gradado. Cuando son gravas, el coeficiente de curvatura tiene que ser o tiene que estar, digamos, entre 1 y 3.
digamos, para las arenas, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad es mayor o igual a 6. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, cuando son arenas limpias, digamos la diferencia entre arenas limpias y grava limpias. Y el coeficiente de curvatura, pues es el mismo, digamos, el mismo rango para tener una SW, que es entre 1 y 3. Ya, digamos, en los suelos mal gradados, pero que están establecidos como limpios, el coeficiente de uniformidad pues tiene que ser menor a 4 y el coeficiente de curvatura tiene que ser menor a 1 y mayor a 3. Para las gravas, o sea, para tener un OG sub P, o sea, gravas mal gradadas, y para tener las S sub P, es decir, arenas mal gradadas, pues no va a tener pues que el coeficiente de uniformidad será menor a 6 y que el coeficiente de curvatura será menor a 1 y mayor a 3. ¿Listo? En ese caso, para tener los SP, es decir, arenas mal gradadas. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, cuando el más del 12% son finos, entonces uno tiene que utilizar la carta de plasticidad de Casagrande, porque uno va a tener en el prefijo ya, digamos, diga usted gravas, por ejemplo, y en el sufijo usted va a tener limos o arcillas. O sea, va a ser una grava limosa o va a ser una grava arcillosa. ¿Listo? Lo mismo para las arenas. Usted puede tener una arena limosa o una arena arcillosa cuando más del 12% pasa por la malla 200. ¿Listo? Digamos que van a ver, ¿cierto? Van a ver pues los puntos intermedios que son los que están señalados con esta línea amarilla, digamos donde se tienen símbolos dobles. Es decir, que el porcentaje pasante de la malla 200 está entre el 5 y el 12%. Entonces, por ejemplo, en las gravas, cuando está entre el 5 y el 12, entonces uno va a tener símbolo doble, es decir, un GWGM, es decir, una grava bien gradada limosa, o un GWGC, grava bien gradada arcillosa, o un GPGM, es decir, grava mal gradada limosa, o un GPGC, grava mal gradada arcillosa. Digamos que ahí uno tendrá esos símbolos dobles. ¿Listo? O sea, símbolo doble quiere decir pues que en el sufijo se comparte lo que es el tema, digamos, del suelo grueso y suelo fino, pero teniendo en cuenta también una condición de gradación. ¿Listo? Una condición de buena gradación o una condición de mala gradación. ¿Listo? Ahora, el coeficiente de uniformidad, pues se había dicho que era el de 60 sobre el de 10, o sea, digamos en la parte práctica, y el coeficiente de curvatura se había dicho que era del de 30 al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. ¿Listo? Eso pues, digamos que era lo concerniente suelo grueso, el suelo fino, ya más que todo se nos establece en la parte de la carta de plasticidad. O sea, ya cuando uno tiene un suelo fino, pues ya no le importa si es bien gradado o mal gradado, sino que el suelo fino ya responde más que todo es al tema de plasticidad, es decir, alta plasticidad o baja plasticidad. Llámese material arcilloso, llámese material limoso. O sea, cuando usted tiene, por ejemplo, acá que el límite líquido es menor que 50, entonces usted va a tener, pues, si el material es inorgánico, usted va a tener un ML o un CL, es decir, un limo de baja plasticidad o una arcilla de baja plasticidad. Digamos que si usted relaciona, por ejemplo, el límite líquido en condición seca al aire versus el límite líquido en condición húmeda, digamos que si esa relación le da menos de 0,75, pues usted va a tener un suelo orgánico de baja plasticidad. ¿Listo? O sea, uno tiene que básicamente establecer primero pues la sospecha de que uno tenga un suelo orgánico, ¿no? ¿Cierto? Digamos porque se supone que uno, cuando uno tiene un suelo inorgánico, pues se supone, bueno, pues digamos que en esencia uno tiene que también
considerar, por ejemplo, el material pasante de la malla 40. Acá, pues, digamos que de alguna manera, cuando uno considera, por ejemplo, un material que no está seco, es decir, un material que es húmedo, entonces uno no puede considerar el material de pasante de la malla 40, sino le toca trabajar con lo que tiene. Entonces, esa es la diferencia entre un material orgánico y uno inorgánico. Entonces, el orgánico uno sospecha, digamos, de que el material tiene obviamente ese grado de materia orgánica, ¿cierto? Porque cuando uno hace los límites de consistencia en el inorgánico, uno lo que hace es secar el material al aire, y respecto a ese material seco al aire, usted lo pasa por el tamiz 40 y después sencillamente usted hace ya el límite líquido o el plástico. ¿Listo? Ya, por ejemplo, cuando el límite líquido es del 50% más, pues usted va a tener, digamos, un material inorgánico, digamos, obviamente, si más del 50%, pues uno tiene el límite líquido, entonces puede ser un CH, un MH, es decir, una arcilla de alta plasticidad o un limo de alta plasticidad. ¿Listo? O digamos que cuando el límite líquido seco, ¿cierto? Al aire versus el límite líquido húmedo, en este caso es mayor que 0,75, pues uno va a tener un suelo orgánico de alta plasticidad. ¿Listo? Y al final, pues uno tiene pues ya las turbas, las PT, pues que son suelos ya oscurísimos, digamos, con alto contenido de materia orgánica. ¿Listo? O sea, las turbas, en esencia, es como si uno tuviese una combinación prácticamente de un material arcilloso con un material orgánico. O sea, es como si fuera una arcilla negra de las turbas. ¿Listo? O sea, que las turbas, digamos que no. Las turbas, pues obviamente son materiales orgánicos, ¿cierto? Pero digamos, la diferencia, ¿listo? O sea, la diferencia entre un material orgánico y una turba es que el material de turba es un poco más compacto, por así decirlo, o sea, es como más denso, ¿listo? O sea, uno podría clasificar parcialmente un material orgánico 1H como turba también, ¿listo? Para no enredarse, pues. Lo que pasa es que las turbas en la práctica son materiales que tienen más de 3, 4 metros de espesor. En cambio, si uno se va a ver los orgánicos tendrán a lo sumo 1 metro, o sea, en zonas pues bien ricas en materia orgánica. O sea, en las zonas que son fértiles para siembra, pues normalmente el espesor de la materia orgánica es de 1 metro. ¿Listo? Ahora, la parte pues de la carta de plasticidad, bueno, va a quitar esto. Bueno, va a quitar esto y el puntico aquel que está aquí dibujado. Digamos que la carta de plasticidad ya se vea descrito, ¿no? En el tema pues teórico de la práctica. Entonces la gran diferencia que uno tiene entre la carta de plasticidad, digamos, del material, bueno, del sistema de clasificación AASHTO con la del SUGS, es que en el SUGS, pues digamos que el 50% es lo que me divide un material de baja plasticidad con uno de alta. En el AASHTO es el 40%. ¿Listo? Eso es una forma de diferenciar los dos sistemas. La otra forma de diferenciar, pues, es que en el SUBS, digamos que uno tiene la línea A y uno tiene la línea U. En el AASHTO no están bien definidas ni la línea A ni la línea U. O sea, en el AASHTO, pues, digamos, no es tan recomendable utilizar, por ejemplo, la carta de plasticidad porque, pues, no hay, pues, una denominación, pues, muy, muy puntual de esos tipos de suelo con los temas de plasticidad, sino que uno ya tienes que irse a las tablas prácticamente. ¿Listo?
Ahora, en el SUX, pues uno va a tener la línea U, que pues es la línea superior o el límite superior. ¿Listo? O sea, se supone que por encima de la línea U, pues uno no tiene un suelo que le dé un límite líquido ni un índice de plasticidad pues definido. ¿Listo? O sea, uno no va a tener, por ejemplo, un límite líquido de 40 y un índice de plasticidad de 60. ¿Listo? O sea, eso es imposible porque, pues, o sea, eso significaría que el límite plástico, pues obviamente sería mayor que el límite líquido. Y en todos los casos, el límite líquido, es decir, la humedad correspondiente al paso del estado líquido al estado plástico, debe ser mayor que la humedad correspondiente al paso del estado plástico al semisólido. O sea, siempre debe ser mayor, ¿no? Siempre debe ser mayor. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues definimos la línea U y también, pues definimos acá la línea A. O sea, la línea A, pues es la línea que parte, pues, los materiales limosos de los arcillosos, es decir, de la línea hacia abajo, yo tengo los materiales limosos, de la línea hacia arriba, yo tengo los materiales arcillosos. O sea, en esencia yo voy a tener pues unas posibilidades que son, digamos, tener por acá en esta franja un CL, tener por acá en esta franja un ML, en esta franja de la derecha un MH y en esta franja de la derecha superior un CH. ¿Listo? Ahí pues también obviamente están mencionados los suelos orgánicos. ¿Listo? Y por acá yo tengo una franjita, digamos que es esta que les estoy subrayando en la imagen, que es un CLML, es una arcilla limosa de baja plasticidad. Digamos que ya son materiales muy poco plásticos. ¿Listo? Entonces prácticamente ya cuando el material es fino, yo me remito, me refiero a... O sea, lo que pasa es que uno también tiene que tener en cuenta lo siguiente, lo que yo les decía a sus compañeros del grupo 2. Yo les decía ayer a sus compañeros del grupo 2, les decía, mire, lo que pasa es que uno, o sea, no es porque el material, digamos, que sea más del 50% pasante de la malla 200, pues uno se encasille solamente a decir que es un MH, o es un CH, o es un CL, o es un ML. ¿Listo? Sino que yo también tengo que hacer un reconocimiento a la parte gruesa. O sea, si el material, por ejemplo, es un limo de baja plasticidad, pues, y si el material, digamos, dentro de la composición tiene arenas, pues yo tengo que definir que el material tiene arenas también. O sea, yo no puedo, digamos, encasillarme a que solamente el material es un material fino, ¿cierto? Porque la diferencia entre un material fino y un material mixto, ¿cierto? Que uno puede tener, mire, 52% fino y puede tener 48% grueso. Digamos, la diferencia entre tener eso y tener un 95% fino y un 5% grueso es muy grande. Y pues digamos que ante el sistema de clasificación SUBS eso sería lo mismo, ¿cierto? O sea, yo tener, por ejemplo, tener un CH donde el 52% es pasante la malla 200, 48% es arena, y yo tener un CH donde el 95% es pasante la malla 200, el 5% es un material grueso. No tendría sentido solamente quedarme yo con un CH porque los dos materiales tienen diferente comportamiento, aunque en la clasificación los dos materiales sean lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque cuando usted se va a ver ya, digamos, los ensayos de resistencia, cuando usted se va a hacer, por ejemplo, un corte directo, se va a hacer una compresión confinada, o sea, uno poder clasificar el material y poder analizar, digamos, la composición del material, pues uno le da un sentido, le da una lógica de por qué la cohesión le dio tanto y la fricción le dio tanto. O sea, si usted tiene, como le digo, un CH, por ejemplo, donde el 52% es pasante la malla 200, el restante es arena, seguramente cuando usted hace un ensayo de resistencia al corte le va a dar pues, una cohesión y fricción.
pero cuando usted tiene usted tiene un material de CH, o sea, de arcilla de alta plasticidad, donde el 95% es pasante en la malla 200 y el 5% es grueso, entonces seguramente ahí le va a dar solo cohesión, como una característica de resistencia al corte. Entonces, no es lo mismo, los dos tipos de suelos no van a ser lo mismo, que usted los clasifique de la misma manera, que le clasifiquen como un CH. Por esas razones que uno tiene que tener muy bien en cuenta, digamos, lo que pasa pues también con la parte restante del tema de clasificación. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, procedimiento para clasificar un suelo en el sistema SUX. Primero, conocer el porcentaje de grava. En ese caso, es decir, el pasante en la malla de 3 pulgadas y retenido en la 4. Porcentaje de arenas es pasante en la malla 4, retenido en el 200. Porcentaje de limos y arcillas es la que pasa la malla 200, pues obviamente. Y el coeficiente de uniformidad y curvatura, o sea, son los que relacionan los diámetros nominales. ¿Listo? Y obviamente que hay falta también definir los límites de consistencia, ¿no? Para poder clasificar el suelo. Entonces ahí se tienen pues símbolos para el suelo de grano grueso, gravas bien gradadas, gravas mal gradadas. Ahí les estoy subrayando, pues mejor dicho, gravas bien gradadas, gravas mal gradadas, gravas limosas, gravas arcillosas, gravas arcillo-limosas, gravas bien gradadas limosas, gravas bien gradadas arcillosas, gravas mal gradadas limosas, gravas mal gradadas arcillosas. Ahí pues están las arenas, ¿no? De la misma manera, o sea, para no repetir, pues uno toma siempre pues, lo de la arena, siempre va a ser lo mismo de la grava, pues obviamente en la simbología, no en, pues digamos, ya en la parte raíz. Para los suelos de grano fino no tiene pues los L, arcillas de baja plasticidad, ML, limos de baja plasticidad, OL, orgánicos de baja plasticidad. Tiene los CH, arcillas de alta plasticidad, MH, limos de alta plasticidad, OH, orgánicos de alta plasticidad, CLML, arcilla limosa de baja plasticidad, y PT, pues van a ser las turbas. ¿Listo? Bueno, fracción fina, porcentaje que pasa al tamiz 200, fracción gruesa retenida en el tamiz 200, fracción de grava retenida en el tamiz 4 y pasante la de 3 pulgadas, fracción de arena retenida en el tamiz 200 y pasante la malla 4. ¿Listo? Acá tenemos pues las características de plasticidad. ¿Listo? CL arcilla de baja plasticidad, ML limo de baja plasticidad, CLML arcilla limosa de baja plasticidad. En este C aquí no va. Vamos a quitarnos eso de una vez. Este C ahí pues no va. Ya. Quitemos ahí también ese C y pues quitamos ahí esa X. CH arcilla de alta plasticidad y MH limo de alta plasticidad. Listo. Digamos que al final usted va a tener estos dos diagramas de flujo. O sea, lo que pasa es que para poder clasificar un sueldo se han establecido, se han inventado N.000 formas. O sea, ¿qué quiere decir N.000 formas? O sea, N.000 formas quiere decir que usted puede clasificarlo con un diagrama de flujo, usted puede clasificarlo con una tabla, usted puede clasificarlo con una serie de pasos. Digamos, este diagrama de flujo, pues es un resumen que usted va a tener, digamos, para poder identificar, para poder definir pues, un tipo de suelo, en ese caso es un fino, ¿cierto?
Digamos, los finos ya sabemos que se definen con la carta de plasticidad de Casagrande, entonces ahí ya, si está a la izquierda de la línea vertical, digamos que usted va a tener un CL, un ML o un CLML. Si está a la derecha, digamos, usted va a tener un CH o un MH, ¿listo? Y esta, pues mire, es ya la grande, pues la de los suelos gruesos. Digamos, la de los suelos gruesos, pues es un poco más, ¿qué se puede decir ahí? La de los suelos gruesos es un poco más, no es que sea compleja, sino es que es un poco más robusta, ¿listo? Digamos porque, bueno, ahí están también, o sea, están los símbolos simples, cuando menos del 5% es pasante de la malla 200. Tenemos el símbolo simple, también cuando más del 12% es pasante de la malla 200. Tenemos el símbolo doble y más compuesto, cuando cuando el porcentaje de finos está entre 5 y el 12%. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, si uno tuviese un porcentaje pasante entre el 5 y el 12, entonces uno tiene que ver cómo está respecto a la carta de plasticidad, ¿listo? Y cómo está respecto al coeficiente de curvatura, digamos, porque le puede dar un GWGM, un GPGM, o le puede dar un GWGC o un un GPGC. O en esencia, digamos, cuando está en la zona sombreada, es decir, en la zona pequeñita de la carta plasticidad, o sea, en esta zona, en esta, digamos, pues que ya es también irse al extremo, ¿no? De la clasificación. Cuando está en esa zona y cumple con el tema de uniformidad y curvatura, usted puede tener un GWGMGC, es decir, una grada bien gradada limo-arcillosa, ¿cierto? O una grada mal gradada limo-arcillosa. Digamos, pues que eso pues ya es irse, como le digo, al extremo, ¿no? Pues ya son formas pues también de clasificar. Pues obviamente que eso permite entender la escuela. O sea, eso no es malo porque pues uno es preferible pecar por exceso, o sea, hacia lo bueno, que pecar por defecto, ¿no? ¿Listo? Preguntas. Entonces esa es la tercera parte de la unidad 4. Vamos a ver la última parte. La última parte ya es el tema de los ejercicios. ¿Listo? Yo pues obviamente ahí, digamos, que les voy a hacer algunas preguntas. Pues, digamos, si alguien quiere participar, o sea, si alguien, yo espero obviamente que alguien participe. Si alguien participa, pues yo le doy algunas décimas como se dio para la primera actividad evaluativa, ¿no? Que se tienen por ahí en cuenta, obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces en la cuarta parte, estos pues son como 6 ejercicios. Realmente digamos que la idea es detenernos un poquito a hablar sobre, digamos, la utilidad, ¿cierto? O el sentido que uno le puede dar a sus ejercicios. ¿Listo? O sea, yo que les decía, pues a sus compañeros del otro grupo, pues les decía, mire, lo que pasa es que, pues uno, ¿cuánto se demora en clasificar esto? Uno se demora, diga usted, unos 2 minutos, se demora usted clasificando un suelo, ¿cierto? Digamos que eso es lo de menos, pero ¿cuánto se demora usted analizando, digamos, el suelo? O sea, ahí es donde se tiene que generar mayor esfuerzo, mayor compromiso. ¿Listo? Entonces, primero, bueno, el primer ejercicio dice calcular el límite líquido y el índice de fluidez si se da, digamos, el papel, bueno, semilogarítmico del laboratorio y si el número de golpes para 4 contenidos de humedad
en el ensayo con la cazuela de casa grande, pues sería, ¿no? En ese caso. Yo tengo acá, digamos, bueno, estas son las humedades. La humedad inferior sería 31.1, la humedad superior 37.1, el número de golpes 34, el menor, bueno, el mayor, perdón, o sea, el número de golpes para el menor contenido de humedad, y 17 golpes sería el número de golpes para el contenido mayor de humedad. ¿Listo? Entonces, pues digamos que, bueno, esto se ha estado desarrollando estos días en la parte práctica. ¿Listo? Entonces, pues obviamente en ese caso, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Digamos, pues yo por aquí tenía rayado esto, pero me voy a quitar este momentico. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que hacer, pues aquí es dibujar la curva de flujo, porque alguien me preguntaba a mí, ¿cierto? Alguien me preguntaba y me decía, mire, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con los datos que me genera, pues obviamente el laboratorio de límite líquido? Entonces, cuando se hacen los 4 puntos de límite líquido, o sea, es decir, cuando usted tiene las 4 humedades y 4 números de golpes, pues lo que usted tiene que hacer es esta curva, que se llama curva de flujo. O sea, la curva de flujo, digamos que tiene dos propósitos. El primero, ¿cierto? El primero es, digamos, para determinar el límite líquido. Pues si usted se acuerda, el límite líquido era la humedad correspondiente a un número de golpes igual a 25. ¿No? Entonces, digamos que usted con la curva de flujo, es decir, esta curva verde sólida, entonces si ustedes se acuerdan, lo que uno hacía era trazar una línea de tendencia acá. Pues la línea de tendencia usted le genera esta ecuación. Es decir, y es igual a m de x más b. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando usted, digamos, necesita saber la humedad correspondiente a 25 golpes o al límite líquido, es decir, usted necesita saber la humedad, pues que está por aquí, en este número de golpes. Usted necesita saber, digamos, este contenido de humedad. Disculpan ahí esa línea torcida, pero a ver si la puedo hacer más derecha. Bueno, digamos que haciendo un acto de fe, digamos que es derecha, esa línea. Entonces, más o menos la humedad tiene que estar entre el 34 y el 35%, ¿no? La humedad correspondiente a 25 golpes. Pues yo para eso, pues lo que hago es simplemente reemplazo aquí en X, reemplazo aquí 25 golpes, y obviamente ahí me va a dar en Y, pues el tema del contenido de humedad correspondiente a esos 25 golpes. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy haciendo acá, mire. Sería menos 0.373 por 25 más 42.309. Recording stopped. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet, profe?
Un compañero escribió en el grupo que se había ido la luz en Pasto. No sé si habrá sido eso. ¿Quién sabe? Pues yo tengo energía. Por acá no se fue. Pasó. De pronto por sectores, ¿o quién sabe? O el Muchachos, se me internet, fue tal el vez. internet. El Se internet fue del el profe. internet como Ah, cosa mi internet rara. se está yendo. Este es el internet este es internet por cable, ¿no? Supuestamente que están sacando 5G, 6G, como 20G, y pues ninguno sirve, ¿no? Entonces, Mayerly me hace anfitrión o coanfitrión ahí, por favor, para seguir. ¿Listo? Mayerly, ¿sí está por ahí? Sí, profe. Vale. Ya, pero Tranquila, no se preocupe. Pero estoy conectado ahorita con los datos móviles, ¿no? sí, es Roguemos. que yo también estoy con datos. Espérame ya. Roguemos al Espíritu Santo que sirvan los datos móviles, porque, mejor dicho, como les digo, eso es como tecnología. No pueden con la 4G, ahora van a poder con la 5G, 6G, entonces ahí es como lo que uno dice, bueno, la tecnología mejora o empeora ahí con el tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les digo? ¿En qué parte quedamos nosotros? O sea, ¿dónde se me cortó la voz? Explicando la fórmula. Que toca reemplazar x igual a 25 en la ecuación, profe. Listo, vale. Vale, gracias. Gracias, Dylan y David. Entonces, les comparto. Recording in progress. Sí, es decir, bueno, les había dicho acá que esto estaba, bueno, es que gráficamente, ¿cierto? Gráficamente les decía yo que estaba por 34, ¿no? Pero digamos que sospecha gráfica, ¿no? Pero digamos, bueno, aquí voy a quitar esto como para corregir el rumbo, ¿cierto? Es decir, cuando uno reemplaza acá digamos, el 25, que es el número de golpes correspondiente al límite líquido, pues uno le debería dar cerca de 34, ¿no? ¿Cierto? Digamos, ese tema de esa humedad. O sea, yo se las hago ahí corrida, pues la línea, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que decíamos nosotros en el laboratorio? Que, digamos, cuando usted calculaba el límite líquido, entonces usted tenía que estar en un número de golpes de entre 15 y 35 golpes. ¿Listo? O sea, lo ideal obviamente es que se cubra, ¿no? Ese rango, ¿cierto? ¿Para qué? Para que por ahí, pues esté el 25, ¿cierto? Porque en esencia es muy difícil, digamos, o sea, darle de una, ¿no? O sea, ni siquiera un técnico del laboratorio que lleve 20 años, 30 años haciendo lo mismo, pues puede llegar de una al 25, pues ni siquiera él. Entonces, por eso la norma se inventó eso, ¿no? Que es, digamos, establecer, digamos, esa secuencia de datos para que a partir de la regresión lineal, en este caso, yo reemplace el 25 y me dé la humedad correspondiente a ese número de golpes. Entonces, digamos que si yo reemplazo acá, entonces sería W sub I menos 0.3373 por 25 más 42.309, es decir, 33.87, es decir, ese será el límite líquido. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ¿hay quién me puede decir ese límite líquido a qué tipo de suelo podría corresponder? Bueno, digamos que ahí pues de pronto la pregunta es como con doble filo, ¿no? Porque realmente si a mí me dicen ese límite líquido a qué tipo de suelo puede corresponder, yo no puedo decir de una,
a qué tipo de suelo puede corresponder, porque me faltaría obtener límite plástico y me faltaría obtener, por ende, índice de plasticidad para yo poder, digamos, introducir los datos a la carta de plasticidad de Casagrande y decir, finalmente, pues si el suelo puede ser un CL, el suelo puede ser un ML. ¿Listo? O sea, yo sí puedo decir que puede ser un CL o puede ser un ML, porque como el límite líquido es menos del 50%, entonces con la carta de plasticidad, pues cuando el límite líquido es menos de 50, entonces ahí sí me puede dar un CL o me puede dar un ML. ¿Listo? Entonces, digamos por esa parte, pues la pregunta iba como en doble sentido. ¿Listo? O sea, por eso de pronto, pues había confusión, ¿no? Pero pues uno realmente cuando uno no, es decir, cuando uno no tiene, de pronto, no es que no tenga clara la respuesta, sino que cuando uno puede irse de forma lateral para responder la pregunta también, ¿no? O sea, de forma complementaria. ¿Listo? Ahora, digamos que, por ejemplo, acá nos está pidiendo lo que es el índice de flujo. ¿Listo? Entonces, el índice de flujo, pues básicamente va a ser la pendiente en la curva de fluidez. Es decir, la pendiente va a ser igual a la humedad correspondiente al, digamos, al mayor valor, es decir, 37.1, menos la humedad correspondiente al menor valor, es decir, 31.1, sobre el logaritmo de n sub j, que va a ser el número de golpes correspondiente a la mayor humedad, sobre n sub i, que va a ser el número correspondiente a la menor humedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que aquí me dio menos 19.93, esa pendiente. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si yo me regreso acá, bueno, digamos que si usted, por ejemplo, aquí se da cuenta, la diferencia entre esta humedad, ¿cierto? Y entre esta humedad, usted se da cuenta, bueno, digamos que ahí sería 37.1 menos 31.1 sería 6, ¿no? Por ciento, humedad, la diferencia de humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que realmente para yo cambiar de 34 golpes a 17 golpes, yo tengo que, en ese sentido, pues si yo cambio de 34 a 17, pues tengo que aumentar un poquito de agua, ¿cierto? O sea, tengo que realmente, pues una humedad, un cambio de humedad de 6% es poco, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, acá digo que esto es para un CLML, digamos que esto puede ser un CL o esto puede ser un ML. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que para, digamos, o sea, ¿qué era el límite líquido? Es la humedad correspondiente al cambio entre el estado líquido y el estado plástico, ¿cierto? O sea, digamos en esencia, ¿qué quiere decir eso? O sea, que cuando el número de golpes sea mayor a 25, o sea, el comportamiento del suelo, pues debería tender a ser un comportamiento plástico, es decir, por acá, con esta baja humedad, cuando el número de golpes es menor de 25, el comportamiento del suelo debería ser un comportamiento más tendiente hacia lo líquido, ¿cierto? O fluido. ¿Listo? Entonces, es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues, digamos, o sea, lo que pasa ahí es que uno se da cuenta que cuando yo tengo ese rango de humedad tan bajo, es decir, que yo agrego un poquito de agua nomás para cambiarme ese tema de plástico, ¿cierto? A líquido. Entonces, lo que yo
me imagino es que el suelo sea reactivo al agua. ¿Qué quiere decir reactivo? Reactivo quiere decir que sea un suelo que no almacene agua, o sea, que no tenga una gran capacidad de almacenamiento de agua. ¿Listo? Entonces, yo me podría inclinar con ese límite líquido, digamos, pues, teniendo en cuenta de que me faltaría límite plástico y el índice de plasticidad, yo me podría inclinar a que el suelo es un ml. O sea, no es que yo esté adivinando, no estoy adivinando, sino que lo que yo les digo es que para mí un 6% de cambio de humedad es un porcentaje de humedad bajo. O sea, ¿por qué razón? Porque digamos que si la pendiente, en este caso, si la pendiente fuera muy grande, es decir, si la pendiente fuera así, mire, digamos casi fuera vertical, ¿qué quiere decir? Que el cambio de humedad, digamos que el delta W, o sea, para el cambio del estado líquido al estado plástico, pues debe ser importante. Es decir, que ya hablando en el suelo, pues el suelo debería tener una capacidad de absorción de agua, o sea, de retención de agua. Yo que les mostraba en la parte práctica, yo les mostraba, les decía, mire, el suelo, por ejemplo, el limo, cuando usted el limo lo perturba, es como si usted el limo, por ejemplo, le emanara agua. O sea, como si el limo, mejor dicho, como si el limo le estorbara el agua, pues, por así decirlo. O sea, el limo realmente es un suelo que no es muy amigo del agua. Es como la arcilla, como si la arcilla, pues diga usted, pues hablando aquí en términos coloquiales, como si la arcilla abrazara el agua, o sea, como si tuviera un feeling con el agua. Es decir, puede sonar medio pues raro ahí, pero bueno, digamos que es una forma de entender el concepto. Entonces, cuando el limo, yo les decía, mire, es que usted, el limo, cuando lo golpea, o sea, cuando usted está ejerciendo con la cazuela de casa grande, digamos, esas perturbaciones, usted se da cuenta de que el limo emana el agua, es decir, es como si la tratara de expulsar el agua. Entonces, por esas razones que cuando uno trabaja con un limo, el límite líquido, digamos, llegar al punto, es decir, a la humedad correspondiente a 35, la humedad correspondiente a 15 golpes, es bien difícil. O sea, es bien difícil, ¿por qué? Porque digamos que la variación tiene que ser mínima, el contenido de humedad, para poder yo variar ese número de golpes. En cambio, cuando yo tengo una arcilla, pues digamos que ya es más fácil, porque la arcilla, como absorbe el agua, y obviamente la arcilla es más resiliente a la perturbación, entonces, por esa razón, la arcilla, digamos, que va a soportar un poco más de agua, un poco más de cantidad de agua, para, digamos, medir ese cambio de la humedad, o sea, o medir ese cambio de las perturbaciones. ¿Listo? Entonces, mire que, o sea, ese es el análisis que uno tiene que hacer. O sea, cuando esto tiene baja pendiente, cuando la curva de flujo tiene baja pendiente, ¿qué significa? Que va a haber un cambio pequeño de la humedad respecto al cambio del estado líquido al estado plástico. Cuando tiene alta pendiente, es decir, que va a haber un gran cambio de la humedad respecto al estado plástico y, digamos, respecto al cambio del estado plástico al estado líquido. ¿Listo? Entonces, preguntas. Bueno, digamos que ese es el primer ejemplo, ¿cierto? Ahora, el segundo ejemplo, digamos el segundo. En este caso, ¿qué es lo que dice? Dice, mire, se tiene un material granular con distribución granulométrica a partir del ensayo de lavado sobre la malla 200, mostrado en la tabla 1. Digamos, por otra parte, algunos datos obtenidos son, discúlpeme un segundito, voy a borrar más un par de cosas, un segundito.
Recording in progress. Recording stopped. Me disculpan, es que está el internet está lentísimo. Bueno, ahí ya quedó. Recording in progress. Bueno, entonces dice acá, dice que se tiene, los datos obtenidos ahí son límite líquido 21%, límite plástico 18.3%. Entonces dice ahí, bajo los criterios planteados se puede clasificar el suelo en el sistema ASHTO, ¿cierto? Y en el sistema SUBS. Digamos que uno va a tener acá inicialmente esta tabla, mire, esta. Entonces, bueno, la pregunta es, ahí sí les puedo hacer la pregunta, ¿qué porcentaje de gravas tengo yo? ¿Sí? 61,42. ¿Quién me dijo? Yo, Sebastián Mujana. 61,42. 61.42. ¿Por qué? Porque se supone que las gravas van hasta el retenido del número 4. Exacto, ¿no? Ese sería el retenido acumulado, ¿no? Ujú. ¿Listo? Excelente. Un segundo, ya lo anoto por acá. Listo. Pues ahí le doy 0.4. Bueno, profe, Sebastián, gracias. gracias. Bueno, entonces sí, ¿no? 61.04. Mire, por ejemplo, ahí ya tiene el retenido acumulado, ¿cierto? Vea, este material se supone que es una subbase granular, se supone. O sea, lo que uno, inclusive yo aquí les voy a dar, bueno, hasta el día de hoy, porque pues ahorita, mejor dicho, en el transcurso, este ejercicio es un poco largo. ¿Por qué razón? Porque la idea no es llegar y hacer el análisis típico, que es sacar el diámetro nominal, que el coeficiente de curvatura, uniformidad, sino lo que nosotros vamos a ver es como si nosotros nos fuéramos a una clase de técnicas de construcción 2. A uno le dicen, bueno, a usted, si yo le paso una curva de distribución granulométrica, ¿ese material a usted le sirve para una subbase granular o no, por ejemplo? Entonces acá vamos a, porque aquí el supuesto es que este material sí sirve, pero yo no sé si con lo que me define la norma INVIAS, ese material es una subbase granular. Ahora, el tamaño máximo nominal son 2 pulgadas y el peso total de la muestra, digamos, son 4.000 gramos, 4.075. Entonces, cuando yo tengo, bueno, aquí tengo esta serie granulométrica, entonces, tamaños. Entonces, el compañero dijo, mire, es que las gravas son, o sea, el porcentaje de gravas es, digamos, el porcentaje retenido acumulado, ¿cierto? Hasta la malla número 4. Ahora, ¿yo qué voy a tener adicional? Entonces yo voy a tener, mire, el porcentaje pasante de la malla 200, digamos que va a ser 3.04%. Entonces, el porcentaje de finos que yo voy a tener acá es de 3%. ¿Listo? Entonces yo, digamos, bueno, si uno calcula, por ejemplo, ahí el porcentaje de arenas, pues sería el 100% menos el porcentaje de gravas menos el porcentaje de finos. O sea, el porcentaje de arenas pues sería 100% menos 61.42 menos
3.04. O sea, el porcentaje de arena sería 35,54%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Me disculpan ahí los números, pero 35,54. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un suelo gravoso. O sea, que si yo, por ejemplo, me fuera a referir a una base granular, pues la base granular debería ser una grava, en esencia, ¿cierto? Porque digamos que si yo comparo entre gravas y arenas, pues lo que va a tener en su mayoría son gravas. Va a tener más gravas que arenas, ¿cierto? Ahora, otra de las observaciones es, bueno, digamos, y otra de las preguntas para que alguien me la responda. O sea, ¿por qué creen ustedes que si yo, digamos, teniendo un porcentaje de finos del 3%, ¿por qué yo tendría esta información? O sea, ¿cuál sería la causa de tener yo esta información aquí? Profe, sería para calcular el índice de plasticidad y poder clasificar la grava o la arena. Bueno, la grava en este caso. Bueno, digamos que sí, o sea, en esencia sí sirve para calcular obviamente el índice de plasticidad y clasificar. Pero digamos que la pregunta va más que todo enfocada a si yo me regreso a esta tabla, a esta. Mire, si yo me regreso acá a esta, que yo les mostraba hace un momentico, voy a quitar todo esto acá. Si yo, mire, yo le estoy diciendo, mire, es que yo tengo acá, digamos que el porcentaje de finos es el 3%. Entonces, si usted observa acá, digamos en esta parte, si usted observa aquí, o sea, ahí le está diciendo, mire, lo que pasa es que usted, si tiene un porcentaje de finos menos del 5%, entonces, ¿qué es lo que va a tener usted? Usted va a tener un suelo GW o un suelo G sub P. O sea, entonces la pregunta es, digamos, ¿cabe yo tener un límite de consistencia, es decir, un límite líquido y límite plástico? ¿Cabe tener yo esos límites, digamos, si yo sé que el suelo ya por clasificación va a ser un suelo limpio, es decir, un suelo GW, un suelo G sub P, donde lo que importa ahí es la gradación, o sea, la granulometría? En ese caso no se debería haber realizado. ¿No sería qué? No se debería haber realizado límites. Pues digamos que, bueno, o sea, los dos compañeros están como en los dos extremos, ¿listo? Lo que pasa es que, es decir, digamos que pues los dos tienen la razón, ¿cierto? O sea, si uno tiene un suelo limpio, pues digamos que no debería ser, o sea, haber realizado límites, ¿cierto? Pero digamos que si usted, por ejemplo, si usted antes de hacer la gradación, o de establecer la gradación acá, o sea, usted, digamos, de otra muestra del mismo material, tomó 40, digamos, tomó un material pasante en la malla 40, y usted sacó los límites de consistencia, es decir, límite líquido y plástico. Digamos que ahí o sea, el enfoque básicamente sería, uno en la práctica no debería hacer límites, pero, digamos que ejecutar los límites de consistencia, o sea, a usted de pronto le podría ampliar el espectro. ¿Para qué? Digamos, para poder pensar de que como ese material está enfocado, digamos, a un material de vías, ¿cierto? Es decir, un material granular, ¿cierto? Entonces, es decir, usted obteniendo o estableciendo los límites puede definir, por ejemplo, condiciones de permeabilidad, puede definir condiciones de deformabilidad. ¿Por qué razón? Digamos, porque con este límite líquido, usted sabe que el suelo tiene baja plasticidad, ¿cierto?
Y con este límite plástico, usted sabe acá que el índice de plasticidad, ¿de cuánto sería? Pues sería 21 menos 18,3, ¿no? Sería 2,7. O sea, si usted se fuera a la carta de plasticidad de Casa Grande, o sea, sería 21 y 2,7. O sea, sería 21 y 2,7, es decir, que usted tendría más o menos esto por acá, ¿no? Usted tendría más o menos esto por aquí, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, esa fracción pasante, la malla 40, cuando usted establece, digamos, esta parte, mire, por ejemplo, cuando usted hace la granulometría, el peso, digamos, o el porcentaje pasante de la malla 40, en ese caso es el 8%, ¿cierto? Digamos, el porcentaje pasante, pues, básicamente va a ser... porcentaje pasante ahí, pues, será como 300 gramos, más o menos. ¿Listo? O sea, usted por cantidad, por ejemplo, podría hacer unos límites de consistencia, por cantidad de peso, ¿cierto? Porque la norma usted le involucra 125 gramos, ¿cierto? Digamos, por análisis, usted debería hacer usted podría hacer límites de consistencia, aunque no sea obligatorio. ¿Para qué? Para saber de que el material fino que usted tiene ahí es un limo de baja plasticidad. O sea, que se puede decir que el 100% del material que usted tiene ahí en esa su base granular, pues va a ser un material granular. Es decir, llámese material grueso granular, es decir, gravas o arenas, y llámese material fino granular, como son los limos. Digamos que, o sea, usted, la norma, y obviamente usted la práctica, usted le debería decir que no haga límites de consistencia, pero digamos que cuando usted, por ejemplo, tiene la seguridad, ¿por qué razón? Porque usted, de alguna manera, el artículo 3 de la norma INVIAS le enfoca los materiales, digamos, llámese su base granular, llámese base granular, a establecer unos límites de consistencia. ¿Para qué? Para definir básicamente si el pasante de la malla 200 es un limo o es una arcilla. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo arcillas, digamos que las arcillas requieren un poco más de cuidado que los limos, ¿cierto? Ahorita nosotros vamos a ver cuáles son los porcentajes que nos define el capítulo 3 de la norma INVIAS para yo definir si ese material me sirve como una subbase granular o si no me sirve como subbase granular. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que uno, digamos, si uno es, por ejemplo, si uno, por ejemplo, se apega de pronto mucho a la norma o se apega mucho de pronto a lo que uno necesita, entonces uno diría, bueno, yo no necesito tener límites de consistencia, que es válido, ¿cierto? Pero si yo, digamos que más que todo, de pronto trasciendo un poco a definir, bueno, ¿para qué me podrían servir límites de consistencia ahí? Entonces yo podría definir, los límites me sirven para caracterizar, obviamente de una manera más detallada, profunda, el material, y esos límites de consistencia me van a permitir saber, digamos, a qué me tengo que enfrentar cuando yo tengo material granular. Porque pues diga usted que, por ejemplo, usted está en un proyecto de unos 100 kilómetros, por decir algo de pavimentación. Entonces, en esos 100 kilómetros, pues obviamente, digamos que ahí sí tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando usted está en una vía de doble calzada, por ejemplo, ahí sí tiene mucho que ver, por ejemplo, ese tema del porcentaje de finos y sobre todo a qué tipo de suelo está enfocado ese porcentaje de finos, porque eso me puede determinar, digamos, las condiciones hidráulicas, inclusive el material, así sea un porcentaje mínimo, pero eso de alguna manera también digamos, me genera algún tipo de comportamiento, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo poder compactar un material, digamos, que tenga limo en sus finos,
que tenga arcilla en sus fines, que obviamente yo tengo que inclusive regular ahí lo que es contenido de humedad. O sea, mire que, o sea, en esencia, pues digamos que en un proyecto de esos, que diga usted un proyecto, por ejemplo, como la concesión Rumichaca Pasto, pues un proyecto de 3.2 billones de pesos, ahí sí tiene que ver y es muy importante ser minucioso en todo. Por eso es que ellos tenían una base de datos donde ellos tenían todos, digamos, todos los ensayos de todos los tramos de la parte de las capas granulares en la estructura de pavimento. Entonces, cuando usted tiene eso, digamos, usted puede relacionar al final o correlacionar, digamos, si se llega a presentar alguna situación, ¿por qué se presenta? Es decir, una cuestión de plasticidad, una cuestión de la parte hidráulica, alguna situación que ya se pueda presentar, digamos, en la misma operación de la vía. Porque ellos, en esencia, hacen toda esa base de datos para que cuando se está operando la vía, ellos ya tengan caracterizado qué material es el que tienen en el tramo pues, vial, ¿cierto? Y eso sirve, obviamente, para, como les digo, relacionar. O sea, si hay algún problema, entonces uno sabe a qué digamos, como cuál es la parte retrospectiva. Si eso no tiene ningún problema, uno sabe cuál es la parte retrospectiva. O sea, por qué ese tramo tuvo éxito y por qué otros tramos de pronto no tuvieron éxito. Entonces, o sea, en esencia, toda la información que uno puede obtener, así sea redundante, sirve. ¿Sí? Entonces, digamos que, bueno, inicialmente se establece la curva de distribución granulométrica, donde ahorita vamos a ver la figura, y donde se obtiene lo que es, bueno, se puede obtener coeficiente de uniformidad, coeficiente de curvatura. Entonces, ustedes ya vieron, pues, por tema de granulometría, pues, cómo se obtenían, digamos, los diámetros nominales, el de 60, el de 10 y el de 30. ¿Listo? Pues ahí recordando, pues el C sub U era el de 60 sobre el de 10 y el C sub C era el de 30 al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. Bueno, el C sub U nos da 28,69 y el C sub C nos da 1,10. Ahorita vamos a ver cómo los sacamos. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación, ustedes la vieron, a partir de esta ecuación ustedes lograron obtener lo que era el diámetro correspondiente al 10% del pasante en la curva de distribución granulométrica. ¿Listo? Es decir, ahí yo tengo que sacar lo que son X y X1, ¿cierto? Que son diámetros. Y tengo que sacar Y y Y1, pues que son porcentajes pasantes, ¿cierto? Que por ahí en medio de esos dos yo tengo que tener el 10%. O sea, tengo que tomar yo el rango superior y el rango inferior. ¿Listo? Para poder aplicar pues esta ecuación, ¿no? Que sería T10 es igual a X menos X1 por el logaritmo de Y menos el logaritmo de 10 sobre el logaritmo de Y menos el logaritmo de Y1. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya, digamos, el resultado del D10, que es 0,50. Ahorita hacemos recopilación de todo eso. Ya la hoja de cálculo. Ahí tenemos la curva de distribución granulométrica. Mire que uno visualmente uno observa, pues que eso tiene una buena gradación. Lo que pasa es que uno comparativamente uno tiene que establecer, o sea, respecto a qué intervalo tiene una buena gradación. ¿Listo? O sea, respecto a qué intervalo, o sea, pues para mí eso está bien gradado. ¿Por qué? Porque la curva está abierta. O sea, tiene, digamos, como una buena distribución, ¿cierto? Pero digamos que yo necesito comparar con algo para poder establecer si la curva
realmente, pues, digamos que si esa abertura me encaja con lo que me define la norma o no. ¿Listo? Entonces, bueno, finalmente se había dicho que el porcentaje de gravas era de 61%, porcentaje de arenas 35 y 54, y el porcentaje de pinos 304. ¿Listo? Entonces, pasamos, digamos, acá a la gráfica. ¿Listo? Acá tenemos pues los mismos datos que yo les había mostrado hace un momento. ¿Listo? Yo voy a quitar estos dos valores de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que el diámetro nominal se ha definido como el 2%, porque aquí yo ya registro un porcentaje pasante, ¿no? En primer lugar. ¿Listo? Ahora, en segundo lugar, digamos, yo tengo que definir cuáles son los rangos bajo los que yo puedo encontrar o puedo calcular lo que son los diámetros nominales, es decir, de 60, de 10 y de 30. ¿Listo? Entonces, el de 60 va a estar por aquí, mire. O sea, entre 57 y 68. ¿Listo? O sea que el de 60 va a estar entre 12.7 milímetros y 19.05. ¿Listo? El de 30 va a estar entre 28.39 y 38.58. O sea, va a estar entre 2.34 y 4.76. Y el de 10 va a estar entre 8.64 y 11.80. O sea, va a estar entre 0.42 y 0.59. ¿Listo? Entonces, digamos que yo para poder calcular el de 60, mire, yo tomaba la fórmula, mire, aquí están los rangos de abertura y porcentaje pasante. O sea, sería X, mira, aquí lo tengo identificado, el valor superior de abertura, X1, valor inferior de abertura, Y, valor superior de pasante, Y1, valor inferior de pasante. Sería X menos X1 por el logaritmo de Y menos el logaritmo de 60, porque estoy obteniendo el de 60, sobre el logaritmo de Y menos el logaritmo de Y1. O sea, al final, mire, el de 60 me dio 14.33, o sea, entre 12.7, 12.7 y 19.05. Para el de 30 hago lo mismo, pues obviamente cambiando el rango, y lo único que yo cambio acá es que en vez del logaritmo de 60 pongo el logaritmo de 30, y para el de 10, pues digamos que hago lo mismo, también cambiando el rango, pero al final cambio el logaritmo de 60 o 30 por el logaritmo de 10. ¿Listo? Entonces, digamos que ya cuando yo voy a calcular el coeficiente de uniformidad, pues va a ser el de 60 sobre el de 10. ¿Listo? Entonces, el de 60 sobre el de 10 me dio 28.69. ¿Listo? Entonces, y el C sub, el C sub C, pues va a ser el de 30 al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. O sea, el C sub C me da 1.10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya sé que eso es grava, o sea, el material que yo tengo ahí es grava, ¿listo? Entonces, digamos que, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Si la grava es bien gradada o mal gradada, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la grava va a ser bien gradada. ¿Por qué? Porque pues en la grava sabíamos que cuando el coeficiente de uniformidad sea mayor o igual a 4, el coeficiente de curvatura está entre 1 y 3, entonces ahí me va a dar una buena gradación, mire.
Ahí yo estoy estableciendo ya los dos coeficientes. ¿Listo? Entonces, básicamente a mí me va a dar un GW, ¿cierto? O sea, yo identifiqué, mire, por ejemplo, el porcentaje de gravas, que decía el compañero, porcentaje de limos y arcillas, que es el pasante en la malla 200, y el porcentaje de arenas, que era 35.53, que era 100 menos 61.42 menos 304. O sea que finalmente yo voy a obtener, según la gradación, voy a tener un GW, es decir, una grada bien gradada. Digamos, yo voy a tener un GW, o sea, va a tener una grava limpia, bien gradada, porque menos del 5% del material pasante, bueno, menos del 5% del material es pasante de la malla 200, o sea, 304. ¿Listo? O sea, entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Lo que me falta es yo saber si, digamos, esta secuencia granulométrica, o sea, se me acopla a lo que me dice la norma INVIAS. O sea, ya con eso yo puedo decir, ah, mire, su base granular, ¿cierto? De esa cantera, entonces sí sirve para yo utilizarla digamos, en un proyecto de pavimentación, pues, ¿cierto? Entonces, por acá hay una tabla, que está en la tabla 320 raya 3, que es las franjas granulométricas del material de su base granular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, por ejemplo, cuando vean pavimentos, o si ya vieron, por ejemplo, ustedes, uno en pavimentos lo que hace es definir según una proyección de tránsito, ¿cierto? O según una serie de conteo, pues que establezcan el sitio o que tome pues de las tablas de Invías. Usted establece una proyección estadística del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que va a recibir esa vía, digamos, en un periodo de diseño de 20 años. Pues. O si es una concesión, pues en un periodo de diseño, diga usted, o sea, dependiendo del tipo de pavimento, periodos de diseño de 10 años o de 20. Se supone pues que esos periodos de diseño van acordes a la durabilidad de la estructura de pavimento. O sea, la estructura de pavimentos en concreto hidráulico se supone que debe durar 20 años, se supone. Si la estructura de pavimento pues es en concreto asfáltico, digamos la durabilidad está entre unos 6 y 10 años. ¿Listo? Entonces, ahora, entonces cuando usted define pues esos tiempos, usted va a definir finalmente un nivel de tránsito. O sea, el nivel de tránsito finalmente va a ser el número de ejes equivalentes correspondientes a 8.2 toneladas. Y básicamente pues uno tiene un nivel de tránsito que puede ser un NT1, NT2 o NT3. Digamos que eso uno lo ve en pavimento. ¿Listo? A nosotros lo que nos interesa es, digamos que cuando uno tiene un N3, por ejemplo, uno va a tener pues una subbase granular, por ejemplo, como esta, que es la subbase granular grado 50 o subbase granular grado 38. ¿Listo? Esos grados pues tienen que ver en cuanto a la calidad del material. ¿Listo? Obviamente, pues entre más grados, entre más alto sea el grado, porque mejor es la base granular o su base granular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire que acá nos está diciendo básicamente que usted tiene una secuencia de tamices, mire. 2 pulgadas, 1,5, 1 pulgada, media, 3 octavos, 4, 10, 40 y 200. O sea, ¿qué es lo interesante acá? Que la norma INVIAS de pronto es un poco lapsa. Cuanto a decir, mire, usted cuando tiene, por ejemplo, un tamiz 200,
usted puede tener un porcentaje que puede estar oscilando entre el 2 y el 15%. Si usted se va al sistema SUX, el sistema SUX dice, mire, usted para tener una grava limpia tiene que tener el 5 máximo. ¿Qué quiere decir? Que la norma INVIAS tiene más tolerancia respecto al porcentaje de finos. O sea, que uno podría trabajar hasta con un 15% de finos para la subbase granular. ¿Listo? O sea, eso es lo que dice, por ejemplo, la norma INVIAS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo defino estos rangos, esto tiene un rango superior y rango inferior. Mire, si usted se va a la malla de 1 pulgada, esto tiene 60, rango inferior, 90 superior. Entonces, cuando usted ya pasa todos estos rangos acá, mira, acá yo tengo rango superior, rango inferior. Entonces, mire, por ejemplo, en la malla de 2 pulgadas, bueno, esto no tiene ni rango superior ni rango inferior, sino un rango estable. En la de 1,5 tiene rango inferior 95, rango superior, bueno, digamos que rango superior, perdón, 95, rango inferior 70, como está acá en la tabla. En la malla de 1 pulgada, rango inferior 60, rango superior 90. En la malla de media, rango inferior 45, rango superior 75. Y en la malla de, bueno, en la de 3 octavos, 40 inferior, 70 superior. En la 4, 25 inferior, 60 superior. Bueno, aquí, perdón. En la 4 sería 25 y 50, ¿no? En la 10 sería 15 y 40. En la 40 sería 6 y 25. Y en la 200 sería 2 y 15. Entonces, cuando usted tiene estos rangos inferior y superior, lo único que va a hacer es graficar. Mire, usted tiene acá todos estos puntos, digamos que son los puntos del rango inferior de la curva de distribución granulométrica que define el INVIAS. Y cuando usted tiene estos puntos de acá, usted va a tener los puntos del rango superior de la curva de distribución granulométrica del INVIAS. ¿Qué quiere decir eso? Como conclusión, que el material que usted está analizando, pues tiene que estar, o sea, no exactamente en la mitad, digamos, porque eso es una utopía, sino que tiene que estar básicamente dentro del rango inferior y dentro del rango superior. O sea, si usted se da cuenta, esta curva de distribución granulométrica está en el rango o está dentro del rango inferior y rango superior. Usted se da cuenta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la malla de 2 pulgadas? Mire, acá nos está dando que 100% y 91.12%. Nos está dando. O sea, ¿realmente eso cambia el panorama? Digamos, ¿realmente eso me haría que se rechace, por ejemplo, ese material? Realmente no haría que rechace el material. ¿Por qué razón? Digamos, no haría que rechace el material porque prácticamente, si usted se da cuenta, digamos, es como si usted proyectase esta curva gris, es como si usted la proyectara, o sea, de esta manera. O sea, pues me disculpan ahí, porque a veces uno a todo le mete números, pero realmente, digamos que eso gráficamente y visualmente es como si uno proyectara esta curva por acá, esta curva en gris y la curva en color naranja, uno la dejará ahí donde está, y la curva en azul es como si uno estuviera básicamente en la mitad de esas dos, entre la curva de amarillo, que es la proyección, y la curva de color naranja, pues que sería la original de rango superior. Pero realmente eso no va a cambiar el comportamiento. O sea, no va a cambiar que yo tenga un 91.12% de pasante en la malla de 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, la pregunta es, ¿yo puedo utilizar ese material como su base granular? O sea, la respuesta es sí. Sí puede utilizar ese material como su base granular. ¿Por qué? Ese material está en medio del rango inferior y superior que sugiere el capítulo 3 de la norma INVIAS.
Entonces, eso es lo que se hace en la práctica, o sea, a usted le pasan una secuencia granulométrica y usted tiene que establecer en la práctica, digamos, cuál es esa situación o cuál es esa posición respecto al rango inferior o rango superior. Si se sale del rango inferior al rango superior, lo que usted tiene que hacer es modificar, digamos, algunas zonas de la curva granulométrica. ¿Para qué? Para que, digamos, que si usted tiene mucho fino, entonces, ¿cómo se quita el fino? Fino no es que uno lo quite, sino que si usted tiene mucho fino, entonces para bajar el fino, usted tendría que aumentar el grueso para tener, digamos, un mayor peso, y obviamente con ese mayor peso o ese peso total, el porcentaje, digamos, fino ya se reduce, ¿cierto? Y eso hace que la curva se acople, ¿sí? Profe, ¿Sí? más profe, buen día. Mira, una Buenos pregunta. días. ¿Qué pasa si es un material bien gradado, o sea, digamos que sí cumpla, que es bien gradado, digamos, pero a la hora de hacer la distribución en la curva granulométrica no cumpla con la especificación dada de acuerdo a las tablas de Linvías? O sea, la pregunta es, ¿qué se hace? Ajá, sí, ¿qué se hace? O sea, digamos, el material sí es bueno, sí, digamos, sí cumple, digamos, con la parte mecánica, la parte de resistencia para hacer, digamos, el extendido, digamos, de una base, pero haciendo el ensayo con la curva granulométrica no cumpla con la tabla que tiene la especificación en el envías. Lo que pasa es que eso tiene unos rangos, mire, por acá dice tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que se puede salir un poco, digamos, del rango. O sea, un poco es salirse, por ejemplo, un 3% del rango, o salirse un 6% o un 7%, dependiendo del tamiz. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si usted tuviera, digamos, una curva de distribución granulométrica como esta, por ejemplo, bueno, digamos que estoy exagerando. Digamos que si usted tiene esa curva de distribución granulométrica, ¿cierto? Entonces, bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pues primero uno tiene que ver, digamos que si la salida en el tamiz 200, en el tamiz 40, 10, 4, está entre ese 3% y 6%. O sea, si este desplazamiento respecto al rango superior está entre 3 y el 6%. Si está entre el 3 y el 6%, es como si el INVIA le diera más gabela. O sea, como si el INVIA le dijera, ah, sí, usted puede seguir utilizando esa distribución granulométrica. Pero si al final, digamos que usted se pasa de ese 3 o 6%, pues, ¿qué es lo que le toca hacer a usted? Lo que le toca hacer a usted es aumentar el porcentaje de material grueso. Es decir, diga usted que usted aumentará, por ejemplo, es como si usted compensara este 7% con este 6 y con este 3. O sea, aumenta, por ejemplo, el porcentaje, ¿cierto?, del material pasante de la malla 3 octavos, de la de media, 1,5 y 2 pulgadas. Bueno, digamos hasta la de 1,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted aumenta este porcentaje, digamos en general, como se aumenta el peso total, ¿cierto? Es como si usted, por ejemplo, acá, digamos, no tomaran el peso total de la muestra 4.075, sino 5.000, por ejemplo. O sea, es más o menos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted aumenta, digamos, el porcentaje ya en la parte gruesa, ¿cierto? O sea, yo le estaba diciendo, a partir de la de malla de 3/8 de pulgada, si usted aumenta ese porcentaje, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el porcentaje en la parte fina va a disminuir. O sea, cuando disminuye el porcentaje en la parte fina, entonces finalmente, ¿qué es lo que pasa con esta curva?
esta curva se le puede acercar un poquito al límite superior, pero en el límite inferior se le va a enderezar. O sea, es como si usted la dejara la curva de esta manera, ¿cierto? O sea, es como usted, por ejemplo, tuviese, es decir, inicialmente usted tuviese esta curva tomate, ¿cierto? Y cuando usted aumenta el porcentaje de gruesos, esa curva tomate, digamos que la desplaza un poquito más hacia lo grueso, pero le bajó el porcentaje de finos. O sea, el porcentaje de finos uno no lo puede disminuir, o sea, no es que uno vaya a quitar los finos con un tamiz, porque eso en la práctica no es rentable. O sea, uno no puede tener un tamiz, sino que en esencia uno tiene, en la práctica son unas cribas grandes, ¿cierto? O sea, diga usted que va a tener una criba de media pulgada, usted va a tener una criba de 3/8, va a tener una criba de 2 pulgadas, ¿cierto? Y ya con esas cribas, básicamente usted toma el material que va pasando por las cribas o por los tamices y de ahí usted ya hace la secuencia granulométrica. Entonces, si la curva no le encaja, entonces, y obviamente si la interventoría no aprueba, pues lo que tiene que hacer es aumentar el porcentaje de gruesos. ¿Para qué? Para bajar el porcentaje de finos. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. O sea, entonces ya en la planta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues obviamente, digamos, donde se está, digamos, donde se esté colocando el material o almacenando el material, entonces usted coloca más material grueso, lo revuelve y vuelve y juega y hace la prueba de distribución. Entonces ahí ya le va a dar, ¿cierto? O sea, porque es que no es tanto que esto no cumpla, digamos, en la parte granulométrica. Y usted le puede cumplir, o sea, usted le puede cumplir, por ejemplo, con la densidad, usted le puede cumplir con el tema, digamos, si usted hace, por ejemplo, un CBR, le puede cumplir, ¿cierto? Si usted hace, por ejemplo, el tema de, bueno, de compactación, ya habíamos dicho, cumple. Pero el tema es que cuando usted tiene un porcentaje de finos muy grande, el tema hidráulico no le cumple. O sea, que cuando usted evalúa, por ejemplo, algo que se llama bombeo, cuando usted evalúa algo que se llama, digamos, falla por fatiga, ¿cierto? O sea, en el futuro usted no le va a dar la vida útil del pavimento. O sea, si usted proyecta 20 años, no le va a dar 20 años. Si usted le proyecta 10 años, no le va a dar. ¿Por qué razón? Si la zona, por ejemplo, que usted esté teniendo es una zona de alto contenido de humedad o alto flujo de agua, y si usted no maneja eso tampoco, entonces al final, digamos que usted no está cumpliendo con el material, a pesar de que la granulometría puede ser que parezca algo menos importante, pero no lo es. O sea, la granulometría es muy importante. Entonces, si no le cumple la granulometría, no le cumple la parte hidráulica y no le va a cumplir, digamos, la proyección de la vida útil. Por eso es que la interventoría lo que tiene que ver es que cumpla la parte hidráulica, así sea que le cumpla la densidad, así sea que le cumpla la resistencia, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí se tiene que sopesar, o sea, tampoco es que eso va a dar perfecto, tampoco es que la curva de distribución granulométrica usted le va a dar por la mitad del rango, ¿cierto? Pero digamos que tampoco tiene que darle muy por fuera de esas tolerancias, digamos que me define a mí la norma INVIAS. ¿Listo? Bueno. Recording stopped. Bueno, entonces ese era el objetivo del día de hoy, o sea, discutir respecto a ese tema de lo que, o sea, es la parte analítica, ¿no? Que importa acá. Entonces, la parte analítica, o sea, digamos que usted se da cuenta de que eso es muy fácil obtener unos valores, ¿cierto? Pero entonces mire la pregunta que hizo el compañero. Entonces, cuando ya usted se ve enfrentado, o sea, una cuestión práctica, pues el problema es usted cómo aborda eso.
sea, el problema es cómo aborda el interventor, porque la responsabilidad al final de una obra recae sobre el interventor. Que el interventor se supone que tiene que saber más que el constructor. Y el interventor finalmente es el que firma y avala lo que hace el constructor. O sea, si el constructor, por ejemplo, no cumple con la curva de distribución granulométrica y obviamente usted después van a hacer un peritaje y se da cuenta de que hay algún tema de bombeo en un concreto ¿qué? En un concreto hidráulico, o hay una falla por fatiga en un concreto asfáltico, entonces digamos que, bueno, la culpa al final, o sea, recae sobre los dos, ¿no? Sobre el interventor y el constructor, pero acá en Colombia estamos acostumbrados a que uno le echa la culpa al otro. Entonces, o sea, para evitar ese tema, lo que se tiene que hacer es que los dos concilien y obviamente cumplan la norma. ¿Listo? Entonces, al final, lo que importa es la parte analítica y lo que a uno no le enseñan, o sea, lo que a uno no le enseñan, mejor dicho, es analizar. Eso es lo que a uno no le enseña. ¿Listo? Entonces, continuamos mañana, ¿no? Mañana vamos a terminar los ejercicios de la parte de clasificación. ¿Listo? La información de los laboratorios, o sea, se las entrego esta semana. ¿Listo? O sea, no se estresen. ¿Por qué? Porque la entrega de los laboratorios es dentro de 15 días. O sea, si yo le entrego la información, usted los laboratorios me los entrega dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces no se estresen por los laboratorios porque no he entregado la información de hidrometría. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando del tema de clasificación. O sea, vamos a salir de clasificación, digamos, esta semana. O sea, esta semana entregamos información de clasificación. La otra semana vamos a entrar a la parte de permeabilidad o conductividad hidráulica. La otra semana se entregará información, o la semana siguiente se entregará información de la parte hidráulica. Y pues iremos entregando básicamente la información. O sea, no se estresen porque tenemos tiempo. O sea, para acabar el semestre nos faltan 9 semanas todavía. O sea, tenemos, básicamente tenemos 2 semanas de febrero, tendremos 4 semanas de marzo, ¿cierto? O sea, serían 6 semanas y tenemos 2 semanas de abril, porque el semestre creo que va hasta el 23 de abril. Entonces, nosotros ya, digamos, saliendo de contracción, nos faltaría el laboratorio de permeabilidad, nos faltaría el laboratorio de compresión inconfinada, nos faltaría el laboratorio de corte directo y el de consolidación. O sea, nos faltarían 4 laboratorios que tenemos que distribuirlos en 9 semanas. O sea que tenemos tiempo. ¿Listo? Entonces, continuamos mañana en el horario habitual, ¿no? ¿Listo? Que estén bien, feliz día. Gracias por las preguntas.